Les ruego tomar asiento, les aseguro que la digestión es más fácil sentados. No, mentira, es más fácil caminando, pero ahora no podemos caminar. Bueno, buenas tardes, esperamos que hayan disfrutado mucho el almuerzo y que hayan podido conversar sobre todo lo que aprendimos esta mañana, que creo que fue bastante. Ahora en la siguiente sesión, ya llevamos 10 sesiones, esta es la sesión número 10, vamos a conversar sobre política y entorno propicio. La sesión se va a centrar en las iniciativas reglamentarias necesarias en relación con la producción, el intercambio y el uso de datos, así como en un entorno propicio para garantizar la calidad, la interoperabilidad, la seguridad y la protección de datos. Esta sesión va a ser moderada por Jorge Umaña, así que es un honor presentarlo porque además es un querido amigo. Jorge es licenciado en Administración Pública por la Universidad de Costa Rica, fue miembro del equipo de Gobierno Abierto en la Presidencia de la República, del 2014 al 2018, acaba de dejarnos, todavía estamos llorando, y fungió como Coordinador Nacional de Datos Abiertos durante 3 años, y en el 4º año como Coordinador Nacional de Gobierno Abierto. Actualmente es el Coordinador Local de Gobierno Abierto en Centroamérica para el Trust for the Americas de la OEA, y está certificado como científico de datos por IBM. Es consultor y asesor en temas de innovación política. Y baila. Gracias, Anaí, por esa… No solo echaste de cabeza a doña Ana Elena, también me echaste de cabeza a mí, entonces… Ahí veremos qué podemos hacer. Realmente, muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un delicioso almuerzo. Continuamos con las sesiones, ya es la última sesión para tener una serie de mesas de trabajo. En este espacio la idea es discutir un poco sobre cuáles son las reglas que se tienen que establecer para gestionar datos, para dar valor a los datos a partir de la normativa con la que cuenta el país, a partir de las iniciativas que tiene cada una de las administraciones. Entonces, para ello tenemos una serie de… tenemos la participación de 4 compañeros que tienen bastante experiencia en procesos de datos y de cómo esto se genera desde espacios de normatividad, regulatoriedad, diagnóstico y algunas otras cuestiones. Invitamos al panel principal al señor Agustín Gómez, profesor de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, es profesional en el campo de estadística y máster en sistemas de información, con más de 14 años en el tema de gestión y administración de la información y en la consolidación de relaciones interinstitucionales. Está habituado al trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Actualmente trabaja en el Observatorio de Desarrollo de la Escuela de Estadística y además es miembro del Observatorio MIPYME, Observatorio Custod por los Mares y por Costa Rica, y además se formó en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Latina de Costa Rica. También valga destacar que es miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Hacemos además la invitación al señor Roberto Lemaitre Picado, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. El señor Lemaitre tiene una maestría académica en Computación e Informática por la Universidad de Costa Rica y además es licenciado en Derecho. Trabaja como ingeniero informático, es formado como ingeniero informático por la Universidad Estatal a Distancia y además es técnico en computación por el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. Destacar que es especialista en delitos informáticos y protección de datos, seguridad de la información, derechos y tecnología. Además es miembro de la Internet Society y representante por Costa Rica en la Red Iberoamericana de Derecho Informático, profesor de la UCR en la Escuela de Computación y en temas de ciberseguridad, derecho informático y colaborador además de la iniciativa del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos Personales. Invitamos además al señor José Pablo Rivera, gerente de Regulación y Relaciones Internacionales de Telefónica. José Pablo es economista por la Universidad de Costa Rica, es máster en Economía de la Regulación por la misma casa de estudios y tiene una maestría en Economía Ambiental por la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, en Francia. Trabajó desde el 2009 en el proceso de apertura de telecomunicaciones del país en diferentes ámbitos y desde el 2011 es gerente de Regulación y Relaciones Interinstitucionales de Telefónica en Costa Rica, siendo el responsable de la regulación técnica tanto con el regulador
del sector con las autoridades públicas pertinentes. Ha fungido también como profesor visitante de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Y finalmente invitamos a doña Ana Gabriel Zúñiga Ponte, quien es la viceministra de la Presidencia. Ya fue presentada la jerarca más joven, lidera la agenda de gobierno abierto, datos abiertos, diálogo indígena, y fue mi ex jefa hasta hace 2 meses. Entonces, la señora Ana Gabriel lideró en los espacios de gobierno abierto y datos abiertos, donde se trabajaron espacios de regulación, de normatividad y de diálogos políticos para lograr que esto se estructurara como una política de Estado abierto. Entonces, accedemos ahora. Las presentaciones fueron bastante amplias, entonces lo que vamos a hacer es plantear una discusión o una pregunta generadora desde el campo de cada uno de ellos, que en este caso Consejo Directivo del INEC y Academia de Agustín, Estrategia Nacional de Ciberseguridad y Protección de Datos de don Roberto Lemaitre, Regulación Nacional e Internacional en Materia de Protección y Uso de Datos desde José Pablo de Telefónica, y de la Estrategia Nacional de Estado Abierto. ¿Cuáles han sido las acciones y condiciones que se han generado y desarrollado para asegurar una sana gestión y aprovechamiento de los datos como activos para generar valor? Y además, ¿cuáles retos enfrentamos a partir de ahora para lograr que los objetivos de desarrollo sostenible puedan ser medidos con otras fuentes de datos provenientes desde estos espacios? Damos primeramente la palabra al señor Agustín Gómez. Aló, aló. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Después de ese nutritivo almuerzo nos toca la maratónica de que no se nos duerman. Yo creo que la lógica es la misma, ya hay un montón de café que es muy delicioso y nos puede entretener un rato. Un poco lo que les quería comentar el día de hoy son algunas de las acciones que dentro de la Junta Directiva del INEC hemos estado impulsando para tocar temas que en algunos foros o en algunos espacios son muy sensibles, que es el tema de apertura de datos. Me imagino doña Elena nos va a hablar un poquito de esto. Un tema de confidencialidad de la información y seguridad, pero también un tema de responsabilidad institucional. El INEC, como ya hemos estado escuchando en varias sesiones y en distintos ámbitos, siempre se ha caracterizado por ser el ente oficial en la generación y reporte y presentación de información estadística para el país. No es una tarea fácil porque el acceso o la garantía o la posibilidad de contar con nuevas fuentes de información que cumplan un criterio estadístico riguroso limita mucho el ámbito de acción de qué puede ser utilizado para generar un reporte o una información estadística oficial país y qué puede ser utilizado como una fuente secundaria o como un reporte secundario. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado tratando de garantizar? Y con la nueva reforma del Sistema de Estadística Nacional y con la nueva reforma a la ley que doña Floribel les comentó el día de ayer, y que a pesar, digamos, de esta mención que voy a hacer no es algo novedoso, eso ha estado desde la ley anterior, es garantizar realmente el acceso transparente a información de calidad que pueda servir para nutrir los procesos que hemos estado discutiendo el día de hoy de registros administrativos, de información para la toma de decisiones, pero con una rigurosidad científica o con una rigurosidad técnica en este caso. Por ejemplo, desde el ámbito de la estadística, en el cual me desempeño, uno de los criterios básicos que uno tiene que asegurar para poder brindar o dar sustento a un dato es qué tan bueno es la calidad de la información o qué tan detallados son los metadatos, que también han sido puntos claves que se han trabajado dentro de este foro. Las diferentes opciones de cómo gestionar los datos, de cómo acceder a ellos, de qué tipo de datos se debería abrir, es una de las limitantes inclusive que tiene ahorita el país y voy a explicar tal vez con 2 ejemplos por qué. Desde las diferentes instancias, digamos tanto públicas como privadas que pueden generar datos, cuando uno es tanto un usuario de información o cuando uno llega a solicitar los datos, siempre se da el tema de cuál es los acuerdos de confidencialidad que hay que tener para tener acceso a esa información. Si estamos dentro de un ministerio en donde ya se genera, por ejemplo, un convenio marco para poder tener acceso a ciertos datos y llega el INEC, en este caso, a solicitar la información a otra misma fuente, siempre lo hacen pasar en algunas ocasiones por el tortuoso camino de que hagamos un convenio general, firmemos acuerdos, firmemos otro tipo de instancias en lugar de generar o de facilitar, digamos, acuerdos. Esto
¿Qué es lo que pasa? Digamos, genera, no un entrabamiento, pero genera, digamos, un movimiento burocrático, digamos, un poco tortuoso, en donde vamos a pasar meses conversando con abogados, en donde eventualmente vamos a poder llegar a un detalle de qué podemos compartir y qué no podemos compartir. Creo que en este tema, digamos, tenemos que pasar obviamente por la rigurosidad, digamos, de los marcos legales, de la competencia, de la confidencialidad de la información, en donde obviamente hay instituciones que tienen trayectorias muy largas, en donde la confidencialidad, los protocolos de acceso a la información, los protocolos de seguridad de la información han garantizado que siempre se mantenga, digamos, el respeto al individuo como tal, o a la empresa o a la industria que nos está proporcionando la información. Pero a veces yo creo que es un tema de romper barreras y de romper mitos y de romper cuáles son las personas que están detrás de esas tomas de decisiones, para hacerles entender de la voluntad o de la necesidad de esa apertura. Costa Rica se ha caracterizado por tener reglas, normas, decretos, directrices, leyes y modificaciones que nos regulan todo nuestro marco jurídico, pero a veces dentro de esa estructura siempre se encuentran inconsistencias de quién te puede dar la competencia para tener acceso a una información y quién te la puede quitar. Creo que eso es algo, digamos, clave dentro del proceso que el INEC está ahorita tratando de liderar con el Sistema de Estadísticas Nacionales, y también con la inclusión de cuáles son las estadísticas oficiales que debería estar reportando el país y cuál es la rigurosidad científica. ¿Eso por qué? Como les decía, digamos, uno no puede, uno se siente motivado de pensar de toda esta información que está en el ámbito, uno se siente tentado a tratar de utilizar un ejemplo muy concreto, a Facebook como referente para hacer estudios de mercado, para hacer análisis. No sé si ustedes se dieron cuenta, el día de hoy en la mañana hay toda una discusión sobre la política que acaba de sacar Facebook de reconocimiento facial para incluirlo dentro de su aplicación. Hay todo un proceso, digamos, bueno, ¿cuál es la seguridad que va a tener eso? ¿Para qué están utilizando el tema de reconocimiento facial? Entonces, más a la luz de lo que estuvo pasando en los últimos días en el Congreso de Estados Unidos con la comparecencia de Mark. Son aspectos que uno puede decir, bueno, son muy lejanos, ¿para qué vamos a utilizar la información de Facebook? ¿Para qué vamos a utilizar la información de Twitter? Que son nuevas fuentes que me imagino que en el panel anterior a este se estuvieron discutiendo, pero que siguen siendo válidas para poder hacer algunos estudios. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Eso lo convierte en información oficial o lo convierte en una fuente con la cual nosotros podemos contar para propiciar? ¿Eso convierte eso, lo podemos utilizar como una parte de un registro administrativo o no? Ese tipo de aspectos uno debería pensar, deberían estar normados dentro de una política, dentro de una directriz, dentro de un reglamento, deberían ser adaptados, quién lo norma, quién no lo norma. Y aunque parecen casos muy lejanos, creo que en el país podemos encontrar nuestros casos tropicalizados. Por ejemplo, digamos, cuando uno quiere acceder a información específica, y esto desde el ámbito de la universidad, del meteorológico o de datos, digamos, en donde uno tiene que hacer algunas estimaciones para información de cambio climático o de emisiones, uno siempre se encuentra la barrera de que lo dejan llegar hasta cierto punto. Todo en este país está normado, está establecido, sigue sus parámetros y sigue sus lineamientos. A veces lo que desde la óptica personal creo que hace falta es la concientización y la interpretación, y una correcta interpretación de hasta dónde llegan las competencias de cada una de las instituciones y qué debería ser socializado o compartido por un bien general. Yo creo que el ejemplo claro de Dinamarca ahora en la mañana nos presenta, digamos, una clara intervención de cómo nosotros podríamos evolucionar, a ahorrarnos costos, a tener información oportuna en el corto plazo, a no depender de censos de cada 10 años, con los costos asociados que intervienen a eso, pero al mismo tiempo acompañar eso de una política que sea flexible, que sea entendible y que no dure meses o años en su aprobación, cuando lo que se necesita, digamos, es una acción, una urgencia. Creo que esos son temas que desde la Junta Directiva, por lo menos desde el INEC, hemos estado preocupados en velar, en impulsar, en generar, digamos, estas sinergias. Ustedes oyeron a don Fernando Ramírez hoy en la mañana sobre la posibilidad de generar esta intervención con países colaboradores para poder aprender de sus buenas prácticas y poder desarrollar cosas con un menor tiempo de duración o con una mayor beligerancia, digamos, y una mayor, digamos, fuerza por parte del INEC, pero también se necesitan que desde la otra parte se entienda cuál es la necesidad de poder contar con, o de poder acceder a información de empresas privadas, o poder acceder a información, digamos, de otros registros. En el caso, digamos, del compañero que está acá de telecomunicaciones, cuál es la normativa. Digamos, hay mucha información, hay muchos países que tienen ejemplos sumamente ricos de cómo se puede hacer esa unión. Y antes de que me saquen la roja, ya voy a ir terminando. Y cómo poder garantizar también la seguridad.
Creo que uno de los principales temas ahorita, o uno de los principales miedos de las instituciones es que si yo abro mis datos o si yo dejo entrar a otras personas se van a dar cuenta de mis fallos o tal vez de la calidad con la cual yo estoy recogiendo la información y no lo ven como una oportunidad de mejora. El Sistema de Estadística Nacional, dentro del Manual de Código de Buenas Prácticas, dentro de toda la normativa, digamos, y las posibilidades que tiene, lo que trata es de ayudar a generar mejores estadísticas para que sirvan para la toma de decisiones. Creo que ese es uno de los conceptos claves que tenemos que cambiar a nivel de mentalidad, de que la apertura de datos bajo un marco de seguridad, bajo un marco de coordinación, bajo un marco de articulación, tiene sentido y da un valor agregado. Voy a terminar acá antes de que me saquen la roja. Gracias. No, gracias a vos, Agustín. Vemos cómo dentro del accionar del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas, y con estas nuevas reformas, tanto del CEN como de la ley, ellos están trabajando para asegurar la rigurosidad, la confiabilidad y además la calidad de los datos para tomar valor de ellos y obviamente en este espacio aprovechar para la medición de los ODS, pero siempre y cuando cuidando y respetando la confidencialidad del ciudadano, de las personas, de acuerdo a las normativas que ya existen. Entonces vamos ahora a conversar un poco con don Roberto Lemaitre, que va a hablar sobre ciberseguridad y protección de datos. Buenas tardes, es un gusto estar compartiendo con todos ustedes, gracias a los organizadores, un tema muy relevante e importante relacionado con datos abiertos, cumplimiento de los objetivos de desarrollo, pero al mismo tiempo, cuando me pidieron participar en este tema, comencé a pensar que muchos de los problemas que han surgido en la metodología de datos abiertos que en nuestro país, primeramente, fue que comenzamos al revés, regulamos protección de datos y no acceso a la información como se ha hecho en otros países que han tenido la experiencia de desarrollarlo. Entonces, al hacerlo de esa forma, se nos complicó el escenario. Pero no debería ser tan difícil. Y vamos a entrar un poco en el tema, aprovechando el corto tiempo que tenemos para conversar, sobre que ciberseguridad, protección de datos y datos abiertos no deberían estar separados, deberían ir de la mano en un trabajo conjunto. Por ejemplo, Open Data y protección de datos ha seguido en el país una normativa creada recientemente, a diferencia de muchos de los países europeos que han tenido toda una regulación muy amplia en temas de protección de datos. Nuestro país tiene unos 6 años de crear materia de protección de datos. Entonces, una cultura de protección de datos muy escasa, que lo vemos reflejado en el accionar de mucha de la población, sobre la entrega de información y cómo da la información sin preocuparse mucho de esta. Y después, junto a esto, nuestro país no ha tenido una cultura desde gobierno de temas de protección de datos y no había pensado tampoco en Open Data hasta que se comenzó a desarrollar todas las políticas que se han venido implementando en los últimos años, contracorriente muchas veces por esta cultura que no ha entregado datos constantemente o ha hecho público mucha de esta información, y mucho del tema de funcionarios públicos han chocado con este cambio cultural, han tenido un problema al generarlo. Esta filosofía de datos abiertos, que viene para entregarle a las personas la información, para reutilizarla y generarla, junto a gobiernos que aprovechen los datos que tienen para decisiones de lo que conocemos como gobierno inteligente, ha sido todo una expectativa. Bajo este escenario, comenzamos a jugar en qué información podemos entregar y comienzan a hacer esas preguntas desde el sector público. ¿Cómo hacemos sistemas seguros para proteger la información? Porque no podemos dejar de pensar que aunque los datos sean abiertos, deben ser seguros. Los datos deben además cumplir normativas de protección de datos que tenemos en el país, pero sin eso, sin generar un problema de acceso a la información y de cumplimiento de datos abiertos. Entonces, ¿cómo hacemos datos abiertos y seguros? Hay varios retos que han surgido a lo largo de estos periodos y que, por cierto, la CEPAL los ha ido estableciendo, muchos de sus lineamientos, donde se ha establecido que no por ser datos abiertos deben ser inseguros. ¿Cómo nos referimos a esto? Muchos de los retos vienen de impulsos de estrategias que comiencen a establecer, y ya se ha venido trabajando en lograr que todas las partes interesadas participen en este proceso de apertura de datos, pero también al mismo tiempo que se hable de ciberseguridad y protección de datos junto al Open Data. Yo quería hacer una pregunta por acá. ¿Cuántos informáticos hay por acá? 3, somos minoría, me incluyo, mi otro 50% es informático, soy abogado informático. Ustedes juzgarán cuál es el lado bueno y malo de eso. Pero bueno,
los informáticos deberían estar siendo una participación más activa en estos temas. Muchas de las problemáticas en normativas relacionadas con tecnología, como lo es el tema de protección de datos, datos abiertos, deben incluir al gremio informático para resolver muchos de los problemas. Uno de los grandes problemas de comunicación y de apertura de datos que tenemos en el país es la interoperabilidad. Reflejo de que por mucho tiempo las instituciones trabajaron como islas separadas, y eso se ve reflejado en los mismos sistemas que desarrollaron. Ninguno o muchos de ellos no se comunican. Creo que por ahí en el tema del CINIRUVE fue uno de los grandes retos de cómo lograr comunicar las bases de datos, que muchas de ellas era, por no decir difícil, imposible que se comunicaran, y por ahí en algún momento conocí mucho el proyecto del CINIRUVE, y ese fue uno de los grandes problemas. Otro de los puntos que la CEPAL ha hablado, políticas desfasadas. En el país hemos tenido problemas de políticas y desarrollos normativos que no responden a la realidad actual tecnológica, a la realidad actual de que la gente requiere acceso a la información y a la inmediatez de esta información, y además generar con ella otra información que requiera para generar insumos valiosos para la sociedad civil. Un reto en este tema y que ha surgido es qué tipo de formatos entregamos la información. Siempre se ha hablado de entregar información de manera abierta, de datos reutilizables, pero cuando uno se entera de que entregan, por ejemplo, datos a una institución en un formato PDF cerrado, que no se puede trabajar, ya tenemos un problema. O se entregan datos en un sistema privativo, entonces ya se tiene problema de acceso. O más aún cuando las personas o los equipos técnicos ni siquiera conocen normativas relacionadas ni con protección de datos, ni menos con datos abiertos. Últimamente en varios estudios que he estado haciendo sobre el tema de acceso a la información como un derecho de las personas, me he encontrado con la particularidad de que al pedir a instituciones o a empresas el acceso a datos para ver qué tienen sobre mí, me han dicho que ni siquiera conocen la normativa y que no saben qué es lo que estoy pidiendo. Entonces ya desde ahí vemos una falta también de capacitación y cultura digital del funcionario público, que no, este es un tema nuevo que ocupa capacitación, de los encargados de procesos, que hay que repensar los procesos en las instituciones para responder a acceso a la información y protección de datos, de qué información puedo hacer pública, de qué información puedo entregar y qué información no, o cómo debo entregarla para que esos datos sean públicos. Ese es todo un reto. Ponía un ejemplo en el almuerzo que estaba conversando un poco con Susana, que está por acá. Conversaba con Susana de este gran reto que, por ejemplo, acceder a datos de salud, que son datos sensibles. Entonces, se pueden hacer datos públicos, pero ¿de qué forma? Ese es todo otro panorama que debe tenerlo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. ¿Cómo podemos hacer estos retos? Bueno, el país ha ido cumpliendo en marcos de desarrollo, salud, de ciberseguridad relacionados que debe conocer pues todo el sector. Hay una estrategia nacional de ciberseguridad que ya se estableció en el país en pro de mejorar el acceso y protección de la información. Las instituciones deberían primero conocerla y segundo desarrollar a lo interno procesos tanto para cumplir datos abiertos como para saber cómo protejo los datos, como cómo incluirlos. Todos deberían estar capacitados en este proceso y no separar acceso de datos, entregar datos con protección de datos, sino van de la mano. Y además mantener sistemas seguros. Muchas de las instituciones no tienen equipos relacionados con ciberseguridad, ese es un faltante que se tiene en las instituciones del Estado y que está haciendo falta para saber mantener los datos seguros. Uno pensaría, pero ¿por qué datos públicos tienen que estar seguros si son datos públicos? Bueno, ¿qué tal a un ataque a bases de datos, a sistemas que modifiquen los datos del sector público y se estén entregando datos diferentes a lo que realmente se está midiendo? Eso es todo un tema delicado que debe tenerse. En la misma temática, la legislación debe actualizarse. Hay procesos normativos que no responden a las realidades tecnológicas. Me corrige Ana Gabriela, si tenemos un problema en el tema de legislación de acceso a la información, no tenemos todavía normativa y esa es una debilidad que tenemos, está por decreto mucho el acceso a datos, o está por decreto efectivamente, y puede ser cambiada, lo cual es una debilidad dentro del marco normativo, mientras que protección de datos sí lo tenemos por ley, mientras que Costa Rica tiene leyes de delitos informáticos, pero acceso a la información todavía tiene una debilidad en la figura jurídica que tenemos. Entonces es necesario hacer conciencia en la próxima Asamblea Legislativa de que el acceso a la información debe ser normativamente creado a partir de una ley. Y no sé cómo ¿me queda algo más? Ok, para ir cerrando, mucho del tema en el sector público implica un cambio cultural
y modificar la cultura burocrática para resolver los procesos actuales de una manera eficiente, donde la tecnología responda, donde tengamos procesos repensados no como modelos de hace 20, 30 años o más, donde aprovechemos la tecnología, donde tengamos marcos normativos modernos y donde el funcionario público y la propia institución en sus procesos responda a este nuevo escenario, pues para hacer eficiente nuestras instituciones, que pues está haciendo falta en muchos casos. Así cerraría mi participación. Muchas gracias. Aló. Listo, Roberto, muchísimas gracias. Don Roberto del MISID nos cuenta un poco de que no debemos separar la conceptualización de datos abiertos, revolución de los datos, al tema de protección, que no deben de trabajarse de manera separada y que por ende se deben respetar y asegurar los derechos de los ciudadanos respecto a aquella información que es delicada y sensible. Sin embargo, conversó que hay mucha relevancia en el tema de información pública para hacer un gobierno abierto y un Estado transparente, que a pesar de ello debemos de tomar en cuenta estas normativas que se basan en la experiencia TICA sobre el tema de ciberseguridad y protección de datos. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a la señorita viceministra de la Presidencia para que nos cuente cuáles han sido los procesos que se han generado desde la estrategia de Estado abierto y que además deberían de estarse implementando y complementando con todos los temas de ciberseguridad y liberación de información. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a mis dos colegas que me antecedieron. Creo que es sumamente importante pensar que cuando queremos hacer o implementar o liderar o articular transformaciones tan intensas y tan disruptivas como la agenda de datos abiertos y de apertura de datos en general de Estado abierto, siempre hay que pensar en sostenibilidad. Es decir, cualquier cambio que pretenda transformar el paradigma en el que históricamente el sistema ha estado acostumbrado a trabajar, tiene necesariamente que pensar en sostenibilidad. Es decir, una invitación a que dejemos de ver la agenda del gobierno abierto y del Estado abierto como una moda. Es un mandato ciudadano y lo vivimos en el contexto latinoamericano con muchísima intensidad todos los días. Los partidos políticos se agotaron como la única vía de participación social. La gente ya no se satisface solo por votar cada 4 años. Hay nuevas formas de organización social, de organización política, y el Estado está en total y absoluta obligación de adaptar los mecanismos de relacionamiento que tiene con las ciudadanas y los ciudadanos de acuerdo al ritmo en el que se va moviendo la dinámica, la agenda, las tecnologías de la información. El Estado abierto viene a ser esa manifestación de robustecimiento de la democracia en el marco de las nuevas tecnologías de la información, de las nuevas formas de organización política y de las nuevas exigencias que tiene la ciudadanía para tener espacios de democracia participativa. Eso es fundamental. Ya la gente no se está satisfaciendo únicamente con delegar en ciertas personas la toma de decisiones. Y en el caso particular de Costa Rica, y siempre lo digo porque me parece súper necesario del enfoque normativo, nuestro primer mandato es el artículo 9 constitucional, que fue reformado en el 2003, donde establece que los poderes del Estado tienen la obligación de brindarle herramientas al pueblo, que es el soberano, para que pueda ejercer esa soberanía del poder al mismo nivel de los poderes. Y es así como el Estado abierto se convierte en un aliado fundamental. Y es que, conforme hemos venido avanzando, el gobierno abierto es insuficiente, porque para la gente es exactamente lo mismo que le falle un diputado, una jueza, un funcionario de ventanilla o la alcaldesa del barrio. Le está fallando la institucionalidad. Poco le importa de cuál institución o estructura estatal se trate. Por eso, precisamente, cuando nosotras asumimos en el 2014 la agenda de gobierno abierto, decidimos hacer 2 cosas fundamentales. Asumir los retos nacionales y alinearlos con los estándares internacionales. A pesar del rezago que pudiéramos haber tenido en ese momento, no teníamos que continuar en ese rezago, teníamos que ir más allá. Y la otra acción que decidimos establecer era articular esfuerzos de Estado. Todos los poderes de la República, los entes contralores y los gobiernos locales tienen agendas relacionadas o con transparencia o con lucha contra la corrupción, con esfuerzos de colaboración, de participación ciudadana. Y son agendas que siempre han estado muy dispersas y que había que abrazar en un único camino. Es así
como el gobierno de la República decide convocar a los otros poderes y en el 2015 se inician los esfuerzos de consolidar alianzas interestatales, lo cual se concreta en el 2017 con un convenio de Estado abierto que la OCDE lo declara el primer país del mundo en tener una estrategia de este tipo con estándares OCDE, que para el caso costarricense es muy importante porque estamos en proceso de adhesión a esta instancia internacional de gran envergadura. Además, la cocreación es otro elemento fundamental. Pretender que desde nuestros criterios privilegiados vamos a seguir generando política pública legítima y adaptable y que además esté afín a la realidad social, estamos equivocadas. O sea, ya ahí no sabemos para quién estamos gobernando ni para qué estamos gobernando. Y yo creo que ese es otro elemento fundamental en términos de sostenibilidad. El Estado tiene que aprender a tratar como iguales a las personas que son administradas. Como bien lo dijo Susana ayer que compartimos en un programa, no es cogobierno, totalmente de acuerdo, pero no podemos pretender que seguimos teniendo la verdad absoluta en los escritorios, en las instituciones. Y eso es sumamente importante. ¿Qué hicimos en Costa Rica entonces para avanzar muchísimo más en una agenda de apertura de datos, en una agenda de consolidación de derechos humanos? Pues asumir el orden de la casa, como bien lo señalaba el colega y lo repetimos constantemente. Lamentablemente Costa Rica no tiene una ley de acceso a la información. Presentamos un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa y que esperamos esta nueva legislatura que inicia en pocos días asuma esto como una prioridad. Previendo eso, decidimos implementar la cocreación de dos decretos fundamentales, el decreto de acceso a la información y el decreto de datos abiertos. El decreto de acceso a la información pública, que básicamente regula la transparencia pasiva, es decir, establecer el paso a paso y las contrapartes institucionales cuando la ciudadanía va y solicita información. Y por otro lado, la política de apertura de datos que está regulada por decreto, que es más transparencia proactiva. ¿Cuál es esa información que vamos a comenzar a desplegar en las instituciones en formatos amigables, reutilizables, que sean de interés para la ciudadanía? Y estas dos normas son sumamente importantes por una razón. No podemos dejar la agenda de Estado abierto, de apertura de datos, ajena a los derechos humanos. Y todas las políticas que hemos implementado en estos 4 años han estado fundamentadas en el derecho humano de acceso a la información. Y por consiguiente, con posibilidades judiciales, constitucionales interamericanas, en la Corte Interamericana, de hacer valer ese derecho y de que cualquier acción que quiera afectar esos dos decretos, pues tiene que ser para hacer una norma más sólida y no para revertir facilidades que les estamos dando a las personas en materia de acceso a la información. Y hay que entender algo que es fundamental, y es que la información es de la gente, porque la pagan con sus impuestos. Que nosotras la produzcamos, que nosotras la mejoremos, que nosotras la elaboremos en las instituciones, porque tenemos capacidades instaladas, déjenme decirles que es nuestra obligación. Y la gente no nos debe nada a nosotros le debemos todo a la gente. Y es fundamental transformar esos paradigmas y asentar nuevas prácticas culturales de intercambio con la sociedad. Cuando la gente tiene información, participa de forma más acertada, toma mejores decisiones, incide de manera más asertiva, innova y nos acompaña en las soluciones de los problemas. Y eso nos facilita muchísimo el trabajo al Estado. Y al final de cuentas estamos para generar valor público en lo que hacemos. Y el valor público está cuando hay información. Costa Rica, en el 2014, cuando el presidente Solís asume, tenía índices de conflictividad social muy altos, había mucho conflicto social, y lo sé directamente porque como jerarca de diálogo ciudadano, pues a mí me tocaba pues recorrer el país atendiendo esos incendios por falta de información. Cuando instauramos el diálogo como la forma de intercambio con la ciudadanía y les damos información actualizada, veraz y entendible sobre los temas de su interés, luego de 1 año y medio de instaurar esta práctica de intercambio con la gente, nos convertimos en el gobierno con la menor conflictividad social desde el año 92, según el Estado de la Nación. Lo que quiero decir es que posiblemente con el Estado abierto no ves un puente construido, no ves bonos de vivienda. Pero la paz social y el robustecimiento de la democracia que garantizan las buenas prácticas de apertura y de participación ciudadana es menos corrupción, es más transparencia y es mejor inversión de los recursos. Entonces, a largo plazo sí vamos a ver mejores puentes construidos en menos tiempo y con las prácticas de transparencia correspondientes. El Estado abierto es un llamado necesario,
ya no puede ser solo del Poder Ejecutivo y no puede ser solo a nivel central. Tiene que incorporar a los gobiernos locales y naturalmente a todos los sectores, poblaciones, academia y sector privado que convergen en los diferentes estratos a nivel nacional y también pues aprovechando las redes internacionales que permiten asentar estos esfuerzos. Gracias. Gracias, Ana. La señorita viceministra, un aplauso. La señorita viceministra nos hizo una visualización de las nuevas formas que están emergiendo de interacción con los ciudadanos, con grupos, con actores de distinta índole, apoyados en tecnologías de información, y que estos procesos no solo generan datos, sino que generan alianzas para dar sostenibilidad a esfuerzos o iniciativas que además no solo generan valor público, sino que generan sostenibilidad y desarrollo. Entonces es importante tener eso claro. Ahora vamos a escuchar a don José Pablo Rivera, gerente de Regulación y Relaciones Institucionales de Telefónica, para que nos cuente un poco la perspectiva y la visualización desde el sector privado y no menos importante desde el ámbito de las telecomunicaciones, de cómo se debe manejar o tratar el tema datos y cómo la gestión de esos datos responde también a una corresponsabilidad de seguridad. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. En nombre de Telefónica, el agradecimiento por habernos cursado la invitación a participar de este importante evento. Telefónica es una compañía comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entendemos que el ámbito primario de nuestra actividad, cuál es dotar de conectividad a Costa Rica, pero en general a los países en donde operamos, es trascendental para el cumplimiento de más de la mitad de los objetivos de desarrollo y además pues toda la discusión que estamos teniendo en estos 2 días pasan justamente por cuál es el mecanismo por el cual las instituciones, los ciudadanos, los gobiernos en general obtienen esos datos. ¿Por dónde transitan? Bueno, transitan por nuestras vías de telecomunicaciones, por la conectividad que empresas como Telefónica ofrecemos. Yo en esta discusión, bueno, y también me complace mucho compartir este panel con los distinguidos colegas. A doña Ana Gabriel no tenía el gusto de conocerla, y a Roberto y Agustín pues ya hemos intercambiado opiniones en otros foros y me da un gran placer estar con ellos. Yo quisiera bajar, si se quiere, un nivel de todo lo que hemos estado conversando en términos del intercambio de información, especialmente desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Donde surgen intercambio entre diferentes instituciones públicas y privadas, y quisiera bajarlo al nivel de las personas, de los ciudadanos, que finalmente son pues la unidad mínima, llamémoslo así, de información que se va agregando y que se constituyen en las bases que señalaba Agustín, que finalmente se consolidan, se agregan y nos permiten ver tendencias y poder monitorear cómo se van cumpliendo los diferentes objetivos. Pero desde el punto de vista de las personas, me parece que fue Roberto quien introdujo el término de confianza. Es importante señalar cuáles son la normativa, tanto a nivel local como a nivel internacional, y cuál es la tendencia a nivel internacional de nueva normativa para justamente para darle confianza a las personas de que sus datos personales se están tratando de forma adecuada, de que la información que está transmitiendo justamente en estos canales de comunicación y especialmente dentro de las plataformas digitales en las que confía y brinda toda su información, se va a tratar adecuadamente. ¿Y por qué es importante en términos de la discusión que estamos teniendo esta confianza? Bueno, justamente porque la información de calidad que paulatinamente se vaya agregando en las diferentes bases de datos, tanto públicas como de empresas privadas, tiene necesariamente que partir de que los ciudadanos sepan que esa información se está tratando adecuadamente y que entonces tengan confianza para compartir esa información en el marco de ser tratada, como decía, de manera adecuada. Hemos visto en los últimos meses y semanas diferentes acontecimientos a nivel internacional en los cuales justamente lo que ha estado en entredicho es cómo se ha mermado la confianza de los ciudadanos
especialmente en el marco de las nuevas plataformas digitales en donde los ciudadanos depositan sus diferentes datos, especialmente en redes sociales, ¿no? Hemos visto cómo en Estados Unidos acabamos de pasar por el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica en el tema de las elecciones del 2016, y casualmente para esta misma época también en Europa se está reformulando, actualizando el marco normativo de protección de datos para establecer, entre otros elementos, por ejemplo, o hacer más explícito el consentimiento expreso que tienen que dar los ciudadanos y las personas para poder utilizar sus datos personales en A o B proceso, ¿verdad? Anteriormente ese consentimiento incluso podía ser tácito en algunas legislaciones, ya algunos países de Europa lo habían corregido, pero el 25 de mayo de este año, es decir, dentro de un mes, entra en vigencia el nuevo reglamento europeo en el cual se hace aún más explícito el consentimiento, ya no solamente para recabar la información, sino para que el ciudadano, como le digo, haga explícito el que consiente esa información para A o para B tratamiento. También incluye, por ejemplo, este ajuste en la reglamentación, la posibilidad del ciudadano de portar sus datos personales. Y esto es bien importante, y aquí quiero introducir un elemento que es pues el cambio de paradigma que estamos teniendo de la regulación, o más bien de un mundo analógico a un mundo digital. Seguramente todos ustedes en sus diferentes países, y en Costa Rica no es la excepción, sabemos que si tenemos un proveedor de servicios de telecomunicaciones, en este caso de telefonía móvil, y queremos cambiar a otro operador, pues podemos hacerlo utilizando la portabilidad numérica, es decir, me llevo mi número porque es mío, ¿verdad? Independientemente de cuál empresa me vaya a brindar el servicio. Bueno, en Europa, digamos, en donde la discusión del mercado digital está mucho más avanzado, ya se ha dado un paso adicional, cuál es la portabilidad de los datos en diferentes ámbitos, especialmente cuando se contratan, desde el punto de vista del ciudadano, aplicaciones o paquetes u otros servicios en un cierto país, y que pueda llevar esos servicios, esas aplicaciones a otros países. Por ejemplo, cuando contrata en Netflix o cuando contrata en cualquiera de estas aplicaciones, sus datos personales y el hecho de que ha contratado esos servicios pueden ser utilizados en otras latitudes. En general, lo que vemos desde el punto de vista de Telefónica es que justamente estamos en este momento en que las reglas están cambiando, porque hemos pasado de un mundo analógico, si se quiere, a un mundo digital, y es en este momento en el cual las naciones están configurando estas nuevas reglas. Y en el caso de Costa Rica, por ejemplo, Roberto lo mencionaba tangencialmente, nosotros tenemos una legislación, si se quiere, relativamente reciente, por ejemplo, en temas de en la legislación que permitió, dicho sea de paso, la apertura del sector de telecomunicaciones, no tiene 10 años, data del 2009, y sin embargo ya en cuanto al tratamiento de los datos personales quedó completamente obsoleta. Es una legislación que busca regular, en este caso a los operadores de telecomunicaciones, en la forma en la que van a tratar esos datos personales, pero deja por fuera el ecosistema digital y las plataformas digitales que a fin de cuentas estamos viendo, y es lo que sucede en todo el mundo, son las plataformas en donde realmente se alojan y los grandes detentores de los datos de los ciudadanos. Para muestra, derivado de la Ley General de Telecomunicaciones, existe un reglamento sobre medidas de protección a la privacidad, en donde básicamente el 50% del reglamento habla de el consentimiento que tiene que dar el usuario para aparecer en la guía de los abonados telefónicos. Por supuesto que eso ya quedó totalmente desfasado en el tiempo, y entonces es posible que sea necesario actualizar alguna de esta reglamentación, y justamente aprovechando esa actualización que es realmente necesario, porque estamos ya en otro contexto y de esto no nos bajamos, de esta revolución digital, pues haya que aprovechar algunas de esas modificaciones para introducir temas de acceso a la información y de permitir que los usuarios directamente, los ciudadanos directamente colaboren, digamos, en la constitución de bases de datos que puedan ser utilizadas por las
por las instituciones públicas. Yo señalaría también, para terminar, algún tema que mencionó Agustín, en términos de que la normativa ya existe para asegurar el intercambio de información entre las instituciones, y que entonces básicamente lo que hace falta es un poco de cultura estadística, si se quiere. Quisiera dar, digamos, un aporte desde la perspectiva no solamente de operador de telecomunicaciones, sino también de empresa privada, en cuanto a que ciertamente sigue existiendo una gran sensibilidad de esa información y del tratamiento que se le vaya a hacer. Por ejemplo, en el caso nuestro, y esto no es para nada particular a Costa Rica, en todos los demás países del mundo existe, puesto que la regulación sobre los operadores de telecomunicaciones es bastante extensa, nosotros tenemos una amplia obligación de compartir información, toda aquella que el regulador, en este caso la SUTEL, requiera. Nosotros tenemos que dársela, está claramente establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, y es así como, digamos, gran parte de nuestro trabajo es brindarle esa información, y aún así nosotros también pasamos algún tiempo de nuestro trabajo. Yo en lo particular, le comentaba a Agustín, soy el contacto directo con el INEC, y me piden información que normalmente se pediría en un establecimiento comercial, de precios, de cantidades, demás. Eso me llaman y me lo piden, y nosotros gustoso colaboramos. Pero mucha de esa información ya la tiene otra institución pública, ¿verdad? Y entonces ahí lo que hay que afinar es los mecanismos, como decía, como bien mencionabas, Agustín, de confidencialidad, para que nosotros, ya no solo operadores, reitero, sino empresa privada, tengamos la confianza de que en ese traslado de la información va a haber, digamos, un tratamiento responsable, seguro, y que en el camino no vamos a perder información sensible para nuestras empresas, de nuestros diferentes procesos productivos. Bueno, yo creo que terminaría aquí para dar paso a otra discusión. Como les digo, pues realmente un placer haber podido estar con ustedes. Gracias, José Pablo. Desde la visión de las telecomunicaciones y el sector privado, se destaca la importancia que tiene cada ciudadano en la gestión de sus datos, específicamente asegurar el hecho de que cada ciudadano sepa qué datos suyos están a disposición y cómo se están tratando y gestionando, así como el consentimiento también ciudadano para asegurar que el tratamiento es el adecuado. Asimismo, José Pablo hace una referencia a casos internacionales en temas de marco legal y cómo la industria de las telecomunicaciones tiene una relevancia y un protagonismo en esta nueva transformación de gestión de datos, y cómo debemos alinear la cultura, la normativa y algunos otros requerimientos de confidencialidad para asegurar que el tratamiento responsable y seguro de los datos sirva para que las instituciones además interoperen y puedan utilizarse como fuente de información alternativa. Entonces es el momento para abrir el espacio a preguntas. Tenemos alrededor de 10 minutos, entonces estaríamos haciendo una ronda de lo máximo 3-4 preguntas para lograr cumplir con el tiempo. Todo está claro entonces. Sí. Tengo una pregunta respecto a justamente la presentación de Roberto. Se mencionaba que los datos abiertos y los temas de protección de datos tienen que estar vinculados. ¿Nos podrían comentar tal vez su experiencia en Costa Rica respecto a si se consideraron estos temas en la propuesta de ley que generó el INEC respecto a la ley de estadística? Bueno, Costa Rica ha pasado por un proceso muy reciente del tema de protección de datos, y tal vez resumo un poco la historia. En 2011-2012 se da la reforma de normativa de protección de datos, lo cual, aunque en el papel se crea la Agencia de Protección de Datos y demás, hasta varios años después es que se articula realmente que la Agencia de Protección de Datos comienza a funcionar, y que hasta ahora, un par de años, lo más, tenga al fin presupuesto, personal, y que comience a trabajar el tema de protección de datos.
Por lo que bajo esa dinámica apenas se están acostumbrando muchos de los temas normativos, tema práctico, las instituciones a cumplir lo que establece la normativa. Tanto que mucho del trabajo que ha tenido la Agencia de Protección de Datos es crear esa cultura de protección de datos y capacitar a muchas de las instituciones y empresas que se han acercado, y la misma agencia se ha acercado a varias a decirles, miren, esta normativa, este es el proceso y cumplimiento que va a estar. El tema con acceso a la información y datos estadísticos es que hasta ahora comienza a articularse todo el modelo. Por eso, muchos para mí, los choques que han existido en esta temática es que se ha visto separado. Se ha visto el tema de acceso a la información pública como un choque con protección de datos. Y por eso, para mí, la protección de datos no debería verse indistintamente de acceso a la información. Daba el ejemplo del tema de datos de salud. ¿Y por qué lo daba? Bueno, datos de salud son el ejemplo clásico de datos sensibles y que efectivamente muchos de peticiones de acceso a información en datos de salud, obviamente no se entregaría la información del ciudadano en específico porque son datos personalísimos y datos sensibles, pero hay una forma correcta de darlo. Todos son datos estadísticos que debe generarse, como por ejemplo cantidad de personas de X enfermedad, sin identificar a la persona. Pero desde el sector público, por lo llamo una falta de cultura digital, de protección de datos y datos abiertos, existe el miedo a qué puedo hacer, qué datos puedo dar, qué datos no puedo dar, voy a tener un problema de esto. Entonces, en muchos de los escenarios, y lo conversaba ahora a la hora del almuerzo, ocurre que el funcionario prefiere, mejor no los doy, que la persona entonces vaya a las instancias judiciales respectivas y ya tenga yo una orden. Por dar un ejemplo, en Costa Rica, la Sala Constitucional me ordena entregarlos, pero yo así evito cualquier problema porque no estoy seguro si puedo darlos o no. Ese tema cultural y de mejorar qué puedo hacer y demás, va desde el marco normativo, que Ana Gabriel hablaba de tener una ley de acceso a la información clara y a nivel de ley, y entender el tema de protección de datos, de cómo puedo entregar esta información. Un pequeño aporte ahí desde la institucionalidad del INEC y también un poco lo que le comentaba ahora Jorge, la diferencia que hay que hacer de quién es el que está solicitando los datos y para qué, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Digamos, muchas veces de la reticencia a suministrar datos depende, bueno, cuál es el uso que le vas a dar. Y como funcionario público ahí es donde entra, digamos, el tema del miedo, digamos, o lo que sea, como quiera llamarle, de evadir la responsabilidad de suministrar un dato que ya tiene, digamos, una garantía. El INEC en eso se ha procurado ser transparente, objetivo, digamos, y lo suficientemente claro. Ya en la ley actual lo dice, digamos, lo que se está haciendo en las reformas es un poco garantizando, digamos, y haciendo cumplir un mandato de obligatoriedad de información o de acceso a la información, porque el INEC como ente responsable es el que tiene que velar por la calidad del dato a nivel nacional. Eso es diferente que Agustín Gómez, como persona, como ciudadano, vaya a un lugar a solicitar una información específica en donde me pueden, digamos, generar las trabas específicas o tenga que recurrir, digamos, a las instancias judiciales como se menciona. Yo creo que hay que hacer esa diferencia, digamos, entre lo que la institucionalidad requiere para la toma de decisiones a nivel país y después cuáles son los marcos, los procesos, la rigurosidad que está detrás de la institución para guardar, digamos, la información. Hay conceptos de anonimización de datos, hay conceptos de seguridad, hay conceptos de qué información es accesible. Por ejemplo, hace unos años atrás en el INEC uno tenía que ir al INEC para poder obtener una base de datos, ahora están todas en línea con un concepto de anonimización de información, digamos, de transparencia dentro del marco del acceso, digamos, bajo el concepto de datos acelerados, digamos que es una iniciativa que maneja el INEC. Pero también hay que tener claro hasta qué punto uno llega a proporcionar un microdato, digamos, y cuál es un poco el comportamiento, que es lo que decía José. Al fin y al cabo, no vamos a vulnerar el secreto de confidencialidad que dentro del marco de la estadística uno tiene cuando está haciendo algún proceso, cuando está haciendo alguna encuesta, digamos, eso está claro. Lo que pasa es que hay alguna información que sí se requiere y que a veces la otra contraparte no entiende, bueno, ¿para qué me está pidiendo eso? Ahí tal vez es un problema de comunicación de ambas partes o de alguna de las partes sobre por qué es importante tener el proceso, por qué es importante tener el control de todo el proceso para garantizar una calidad del dato, que eso es algo vital dentro del marco de la OCDE, por ejemplo. Digamos, el darle la trazabilidad a la información y poder generar esa secuencia, digamos, hacia atrás y hacia adelante es lo que garantiza que un dato sea sostenible en el tiempo, que tenga su calidad, que tenga su rigurosidad. Entonces yo creo que por ahí también va un poco la discusión. Gracias. Hola, mi pregunta es a Ana.
Como Ana pone más la postura esta de la ciudadanía, quería saber si es que, de tu experiencia, ¿sabes más o menos cuál es la información que la ciudadanía está pidiendo? Si hay áreas más específicas y si lo que pide la ciudadanía en general, porque bueno, me imagino que hay todo un ámbito, pero en general son datos más procesados o quieren datos abiertos para procesarlos ellos mismos, porque también se habla mucho de que hay que alfabetizar, porque muchas cosas no se entienden, entonces como que uno dice, ¿quieren datos abiertos, bases abiertas o quieren datos más procesados? ¿Y en qué área más o menos es donde tú ves más demanda? Bueno, justo en uno de los paneles paralelos que tuvimos ahora temprano hablamos de eso con Andrew, de la ausencia de mecanismos de análisis de la demanda. Digamos, en la nueva tendencia a la apertura de los datos se ha trabajado mucho en la preparación de la información, en ordenar la información en la institución y en darla, en volcarla. Pero nos ha costado mucho, desde el ego institucional, entender la demanda. Eso lo digo por un lado. Entonces ahorita no te puedo dar datos claros porque nos está costando mucho poderlo identificar así en gobierno. Costa Rica no lo tiene. Por ejemplo, ahora con cambio climático lo estamos trabajando y de hecho es el enfoque que estamos haciendo en uno de nuestros compromisos en el tercer plan de acción de gobierno ante la Alianza para el Gobierno Abierto, que es cambio climático, y uno de los enfoques que le estamos dando es precisamente el análisis de la demanda, de la información y de generar los datos a partir de esa demanda. De hecho, en nuestra Política Nacional de Apertura de Datos viene un artículo con un listado de la información obligatoria, pero además hace un llamado a que las instituciones tienen que hacer los estudios de su sector para saber cuál es esa información que más demanda tiene. Ahorita yo no tengo una tabla y no te puedo dar los insumos, pero cada institución tiene su grueso de información demandada por la gente porque llevan sus registros. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Precisamente, perdón. Precisamente ese es uno de los pasos que vienen. ¿Cómo vamos a establecer estándares de análisis de la demanda? ¿Cómo vamos a identificar cuál es esa información y bajo qué preceptos, verdad? Lo que sí te puedo decir es que hay un sector de la sociedad académico, periodístico y de algunas organizaciones como Abriendo Datos Costa Rica, Peras del Olmo, que es una organización feminista, el Centro para la Sostenibilidad Urbana, Urbarium, que sí están demandando información sobre todo en temas de cambio climático, en temas de femicidios, en temas de derechos humanos, de acceso a servicios para personas trans, etcétera, etcétera. Estos son grupos que tenemos identificados claramente que saben que quieren el dato abierto, así como algunas agencias de innovación y emprendedurismo en la academia, que por ejemplo aquí tenemos una representante de la Escuela de Administración Pública, Angélica Vega. Pero lo que sí te puedo decir desde mi experiencia es que la gente lo que quiere es información y la quiere ya, la quiere actualizada y la quiere entendible, independientemente si es un PDF o un dato abierto. Ahora bien, ya el Estado tiene la obligación de comenzar a hablar de apertura de datos en bases con la información en bruto. Si la institución quiere resguardar lo que está planteando con un PDF y además la obligación de hacerlo con gráficos, infografías y material amigable, genial. Pero lo que también debemos generar es el empoderamiento cívico de los datos. Es decir, la gente tiene que aprender a usarlos, tiene que aprender a empoderarse con esa información y ese es un proceso, digamos, de doble vía. Es mientras el Estado lo haga, la gente se va a ver obligada a hacerlo. Pero también el Estado tiene que invertir más en darle herramientas a la gente y en esa formación cívica de datos. Eso es sumamente importante. Y yo te puedo decir que desde poblaciones indígenas que no tienen acceso a Internet, hasta los universitarios con formación tecnológica del más alto nivel exigen información dependiendo de su área de interés. Infraestructura en salud, infraestructura en educación, políticas públicas, inversión estatal, cómo se gastan los viáticos los funcionarios, cuál es el salario de los funcionarios, cuánto tiempo se están tomando las obras de infraestructura en desarrollarse con respecto al cronograma de los contratos, las obras públicas, las compras públicas. ¿Por qué siempre recibe la compra la misma persona? Lo que pasa es que todo el mundo está muy disperso en su sector, a la gente le da miedo de mandarle información y siempre se encuentra un no o un tecnicismo en la institución. Pero yo te puedo asegurar que todas y cada una de las personas en este país quieren, requieren y necesitan información, pero no saben que es un derecho humano y no saben ni siquiera en qué formato la quieren porque ni siquiera saben que la pueden acceder. He ahí
el meollo de este tema, que suena muy filosófico, pero en realidad es más pragmático de lo que nos imaginamos, porque todos los días nos enfrentamos a algún tema, alguna situación que nos frustra como ciudadanía, porque el Estado no lo está satisfaciendo adecuadamente y podríamos mejorarlo si tenemos la información oportuna. Así de sencillo. Listo, muchísimas gracias a todos. Creo que vimos posiciones distintas desde cada uno de los ámbitos y haciendo un poco enfoque al uno de los principios de la Agenda 2030, que es la colaboración entre actores, y tal vez aprovechándonos de las sesiones que vienen, que es un poco los insumos para el diseño de la ruta. Queda ahí la sensación de cómo hacemos para interoperar todos estos actores para llegar a un acuerdo común en temas como seguridad, interoperabilidad, de datos entre instituciones, entre sociedad, entre academia, para asegurar y tener al menos una propuesta cercana a cómo podría funcionar este ecosistema para asegurar una efectiva medición de los ODS. Nuevamente, un aplauso para todos los panelistas y continuamos. Un aplauso para el moderador también. Baile, baile. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, les vamos a pedir que se pongan a trabajar. Entonces, para pedirles eso, primero les vamos a dar café. Pasamos a las sesiones en grupo y les voy a presentar a las dos personas que van a estar encargadas de orientar estas sesiones en grupo. Ellos son Aditya Agrawal y Hugo Murillo. Estas sesiones vamos a tener 4 grupos de trabajo, pero primero les voy a presentar a ellos. Aditya Agrawal es el director. Ahí está en inglés. Es el de GPSDD. Y Hugo Murillo trabaja en el Ministerio de Planificación y Política Económica. Esta presentación salió súper mal, perdón. Bueno, ellos van a ser los encargados de dirigir estas 4 sesiones. Les voy a dar de una vez el piso para que nos expliquen en qué van a consistir estos grupos de trabajo y dónde tiene que ir cada persona. Hi everyone, how's everyone doing? It's been a long 2 days with lots of great discussions, lots of information. We're coming close to the end, but it's not the end yet, and this is where it's going to get really fun and interactive. So, as you could probably tell from the agenda, we're a little bit delayed, so we're going to make some adjustments here. But basically, what this next session is meant to do is really take all the inputs that you've heard over the last day and a half, and this is your chance to really provide your inputs on how you think that the roadmap should be defined. What are the priorities, what are the opportunities, and what are the commitments that organizations are able to make in terms of how they also want to be able to support the roadmap process forward. Do you want to say anything? Okay. Do you want to say anything else? Okay. No. Okay, sure, I'll keep it. Okay. So the way that we're going to organize this is this. There's 4 groups that have been defined. Some of you provided inputs when you registered into which group you wanted to go into. For each group, we're going to have a member of the Global Partnerships Secretariat that's already been assigned to each group. We're also going to have somebody from INEC, the President's Office, or MEDAPLAN within that group, or CEPE. And so between those groups, they're going to be, their scope is really going to be to help guide the discussion. And that discussion, again, is really, from what you've heard, where is Costa Rica today? Essentially what we want to get to is, and where does it want to be in terms of the priorities and opportunities? So there's 4 guiding questions for each working group. From what you've heard and discussed over the last 2 days, where do you think Costa currently is in terms of its overall advancement? And by advancement, we're talking about some of these data ecosystem approaches in the context of how do we achieve the Sustainable Development Goals.
What are the key problems facing Costa Rica in relation to the focus area of your group? Based on the problems that you've been able to identify, how would you like to prioritize them? And are there any other major issues, challenges, or opportunities that were not brought up during the workshop that you'd like to identify? Como Aditya lo explicó, la idea precisamente es que cada uno de los grupos analice sus temas respondiendo a estas 4 preguntas. Es importante decirles que tanto Aditya como yo vamos a estar facilitándoles y vamos a estar pasando por cada uno de los grupos en caso de que tengan alguna pregunta, alguna duda, para organizarnos y garantizar que todo el trabajo vaya a la perfección. Cuando cada uno de ustedes hizo el registro, se les preguntó en cuál grupo precisamente querían trabajar, querían integrar, y aquí están viendo reflejados cuál es la división que va a tener cada uno de los grupos. Precisamente el grupo de datos administrativos va a estar en el salón C, el grupo de gobernanza y liderazgo junto con el grupo de desarrollo de capacidades y recursos. Nos vamos a quedar los dos en este salón, uno a la derecha, otro a la izquierda. And I would suggest that the governance and leadership room, if we go to this side of the room, and for the capacity and resources onto this side of the room, and then basically grab your chairs, formulate a group around, and then we're going to set up groups there, and we have flip charts that we're going to bring for each one of the groups as well. Y por último, el grupo de innovación de datos y tecnología va a estar en el salón A. Es importante en este caso mencionarles, bueno, Aditya ya dijo, cada grupo tiene que escoger un relator porque vamos a tener una sesión más adelante en la que cada grupo va a tener que hacer muy breve un resumen de cuál fue el trabajo, cuáles fueron los hallazgos que encontraron en cada uno de sus grupos. Otro punto importante es que el café ya está listo, entonces los vamos a invitar a que pasen por el café y luego se dirijan a cada uno de sus respectivos salones, y así vamos a tener una tarde de trabajo y café. Y los esperamos acá a las 4:30 en punto para dar inicio con las sesiones siguientes. Yeah, and so just to clarify one point, for each one of the groups, so you have to select the rapporteur. So basically, at 4:30, we're going to come back into this room, and depending on when the vice president arrives, if it's at 4:30, which is what the scheduled time is, then we're going to hear the remarks from the vice president first, and then do the report backs. So each group will have no more than 15 minutes to do the reporting back, and you select somebody from within your own group to do that, and we'll also have a note taker in each group as well. And just to clarify again, this will be a working break. Sorry about that, we just have to make up some time. So take your coffee and your snacks to the groups that you want to sign up for. Gracias.